Muy buenos días, bienvenidos a todos aquí a alabar al Señor, a glorificarlo y a escuchar de su palabra. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a partir alabando al Señor con el himno número 13, Cantad alegres al Señor. Pueden tomar asiento. Y ahora voy a dejar al hermano Julio porque el pastor se encuentra de viaje a Viña. Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarlo. Como dijo mi hermano Juan Carlos, el pastor se encuentra de viaje en Viña, pero no se fue a la playa, se fue a predicar, así que yo creo que van a tener gran bendición los hermanos allá en Viña. Bueno, y los que quedamos procuramos hacerlo lo mejor posible. No pretendo ser un pastor, soy un humilde predicador, pero así que en ningún caso voy a reemplazarlo. Y los avisos son los siguientes. Como siempre, nuestra actividad es culto dominical. No nos olvidemos que es a las 11. Todavía no hemos podido modificar el letrero, pero en el transcurso de esta semana pensamos modificarlo para que pueda quedar a las 11, especialmente para la gente que no es habitual en la iglesia, pero encarguémonos nosotros cuando invitemos a alguien a decir, es a las 11 en este momento. La reunión de oración, como siempre, los jueves a las 8 de la noche. Así que están todos invitados los que quieran venir. Y la escuela dominical. Tenemos hoy día escuela dominical niños de 6 a 13 años. Y comienza una vez antes de empezar la oración a las 11:15. Reunión de jóvenes sigue sábado 3 de diciembre, hora 17 de diciembre, hora por confirmar. Así que borremos ahí el 3 de diciembre, se trasladó para el 17 de diciembre. Diciembre es un mes muy complicado, pero bueno, trabajamos para el Señor. Y el pastor dejó algo muy importante aquí. Ustedes no lo tienen, yo lo tengo. Bueno, a todos los hermanos que han cumplido un año más de vida en el mes de noviembre. Padre Celestial, ¿qué más nos queda sino dar gracias a ti, Señor? Gracias por estos hermanos, gracias por un año más de vida, Señor, gracias. Desde ya por lo que viene, Señor, este nuevo año, Señor. Para cada uno de ellos, Señor, colma de bendiciones como siempre lo has hecho, Señor. A veces no tenemos necesidad de decirte, Señor, porque las bendiciones están ahí, Señor. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, Señor, y que realmente su corazón esté dispuesto para ti, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Parece que Efecto Mundial no hizo mucho efecto, ¿eh? Así que, hermanos, los felicito. Los felicito porque es lo mejor que podemos hacer un domingo, estar en la presencia del Señor. Bueno, y las profesoras, la escuela dominical, pueden pasar a sus clases. Oye, tenemos puros varones. Era 7 la otra vez, ¿no? 4 solo falta 1. La otra vez era 7.
Sí, sí, la casa aquí. Yo creo que lo que se aprende en escuela dominical, algunos no tuvimos la bendición de estar en escuela dominical, pero la verdad que no se olvida. Aunque los niños den muchas vueltas por ahí después, porque llega un momento que los niños se pierden. Los niños ya de repente no son tan niños, pero de repente cuesta ya. En el caso personal me cuesta mucho traerlos ya a la iglesia. Pero bueno, lo que se sembró, quedó. Y después el Señor hará su obra, así que no nos cansemos de insistir y machacar, como decimos los papás. Bueno, y ahora llegó el momento de la oración. ¿Cuántos motivos hay de oración? Aquí hay muchos, yo tengo mucho en el programa que dejó el pastor. Por las próximas actividades, por exaltar el nombre del Señor. Qué difícil para ser discípulo obediente, valeroso, esforzado. Por aquellos que se encuentran más dispuestos a contraer alguna enfermedad. No nos olvidemos de la gente más anciana, por ejemplo, en nuestro hermano José. Él se encuentra impedido de asistir muchas veces, va a tomar un poco de tiempo, Lucy, Hildegard. Así que no nos olvidemos de ellos, de orar siempre por ellos. Y siempre amparo para nuestros hermanos que están perseguidos. Nosotros tenemos mucha libertad aquí en Chile y muchas veces no nos damos cuenta, pero en otros países es muy conflictivo. No nos olvidemos de eso. Si uno empezara a hacer una lista de cuántos países persiguen a los creyentes, uno cree que no pasa nada. No, pasa mucho. Así que mantengamos en oración por eso. Bueno, y los motivos que cada uno tiene. O sea, el trabajo, la salud, el pan de cada día, relaciones humanas, ¿qué tenemos? Pongámoslo delante del Señor. Así que los invito, hermanos, a ponerse de pie nuevamente. Los voy a molestar porque después vamos a estar sentados cómodamente y vamos a elevar oraciones al Señor. Padre Celestial, inclinamos primero nuestro corazón, Señor. Cuán necesario es inclinar nuestro corazón delante tuyo, Señor. Y confesar nuestros pecados, Señor. Confesamos qué hemos dicho de más, qué hemos hecho de más, cómo hemos actuado, Señor. Tú sabes muy bien, Señor, cómo lo hemos hecho, Señor. Y por eso pedimos perdón, primero que nada, porque nuestra oración queremos que llegue. Queremos que llegue a tu trono, Señor. Queremos que sea respondida, Señor. Que sea de olor grato para ti, Señor. Y no con un corazón manchado, Señor. Escanea mi corazón, Señor. Como dice el Salmo, examínalo. Porque es necesario, ni yo muchas veces sé lo que hay en él, Señor. Y Padre Celestial, te damos las gracias porque, primero que nada, por esta salvación tan grande, Señor. Inimaginable de repente, Señor, vemos en la Biblia, Señor, y ni siquiera podemos imaginar lo que significa la salvación. Pero es algo maravilloso. Y a lo mejor lo vamos a entender cuando estemos contigo, Señor. Pero por lo menos entendamos algo, Señor. Ni siquiera el 10, el 20 podemos entender y sentirnos agradecidos por ti, Señor. También te rogamos por los que están impedidos de asistir, Señor. Los más ancianos, ya los que tienen impedimento de otro tipo de cosas. Los que tienen miedo de contagiarse o de enfermarse, Señor, porque su salud es muy precaria, Señor. Te ruego por cada uno de ellos. Y te ruego que pongas en nuestro corazón que no haya olvido por ellos, Señor. Ya pasaron, hicieron su pega, Señor, y ahora nos toca a nosotros, Señor. Pero no nos olvidemos de ellos, Señor. Te ruego también por el pastor Roberto Hamilton, que está lejos, Señor, pero gracias a él, Señor, estamos asistiendo a esta iglesia, Señor. Porque el Señor habló a su corazón, Señor, y él vino, se sacrificó muchos años de su vida, Señor. Y hoy día tengo la certeza que no está jubilado, Señor. Porque, Señor, nosotros no nos jubilamos, Señor. Te agradecemos por eso, te agradecemos por servir en la obra, Señor. Rogamos también por nuestras autoridades, Señor. Cuán necesario es que te conozcan, Señor, que inclinen su corazón ante ti, Señor. De repente vemos tantas cosas en el mundo, Señor, y nada más es fruto del pecado, es fruto de la desobediencia, Señor. Y no nos damos cuenta, Señor. Lo atribuimos a distintas cosas, pero no es eso, Señor. Pone a alguien que le hable, Señor, a ellos, Señor. Si nosotros no podemos llegar a ellos, Señor. Nosotros podemos hacer algo, orar por nuestras autoridades, Señor. Y debo confesarte, Señor, a veces no nos gustan las autoridades, Señor. Pero realmente, Señor, tú nos mandas a orar por ellos, Señor. También oremos por nuestros padres, por nuestras madres, Señor, hermanos, sobrinos, Señor, que aún no te conocen. Aún no tienes esta esperanza que nosotros tenemos, Señor.
Ayúdanos a no cansarnos y no agotarnos, Señor. También te ruego por el predicador de Viña hoy día, Señor. Ya lo llevaste, Señor, con tranquilidad, a paz, Señor. Permítele que el mensaje pueda llegar, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de los hermanos en Viña, Señor. Te doy gracias por Gamaliel también, Señor, que lo llevó, Señor, y de la disposición que demuestra, Señor. Y que sea de bendición, no solamente para los hermanos, sino para ellos también. También, como te pido, regrésalos con tranquilidad y paz, Señor, y que no tengan problemas. Y a nosotros aquí, abre nuestro corazón a lo que vamos, lo que no nos vas a hablar, porque no tenemos nada que hablar nosotros, solamente tú hablarás a nuestro corazón, Señor. No solamente participamos el predicador, sino si cada uno de nosotros participamos con un corazón dispuesto, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y dame palabras sabias, Señor, para poder entregar el mensaje. Controla tú el mensaje, Señor. Todo lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Voy a dejar a mi hermano Juan Carlos con la lectura. Lucas 5, 1 al 5. Como dijo mi hermano Julio, abramos en Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 5. Es conocida esta lectura. Y Lucas 5, versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Les recuerdo, hermano, mantener los celulares en silencio. No les voy a pedir que lo apaguemos porque yo sé que hay muchos que tienen la Biblia ahí, pero no nos vamos a mover mucho. Pero sí poner atención en la lectura. Como dijo Juan Carlos, si hay una lectura que se conocen son los evangelios. Y bueno, esta lectura también es bastante conocida. Y nos relatan uno de los grandes milagros de Jesús. Y conocido comúnmente como la pesca milagrosa. Y es narrada solamente en el Evangelio de Lucas. Mateo y Marcos hacen alusión, pero a la segunda parte, que nosotros no leímos en este momento. Pero solamente el milagro es narrado en Lucas. Y es un milagro, la verdad que todos los milagros de Jesús debieran tener nuestra atención especial, porque son muy interesantes. Y muestra, por ejemplo, el dominio absoluto de Cristo, no solamente con el mar, sino lo que está debajo del mar, con todo el reino animal. Pero también es digno de poner atención porque tiene algunas similitudes con el otro milagro que también se llama la pesca milagrosa. Ese narrado en Juan 21. Hay que considerar que en el relato leído, en el que leímos nosotros, Cristo hizo su milagro casi al principio de su ministerio. Y el relato de Juan lo hace después de la resurrección. Así que son dos relatos diferentes. En ambos milagros hay un personaje central. Bueno, siempre el personaje central para mí es Cristo. Pero hay otro personaje central y que tiene un lugar principal en el relato. Y es el apóstol Pablo. En las dos narraciones tiene un lugar importante. Y hay grandes lecciones espirituales en esta porción. Nosotros leímos 5 versículos y yo voy a tratar algunas cosas, pero hay grandes lecciones y uno puede escarbar, seguir escarbando y va a encontrar y encontrar. Así que yo voy a tratar de escarbar solo un poquito en la superficie para ver algunas cosas que hay en este milagro maravilloso. La orden que el Señor le dio a Pedro nos enseña muchas cosas. Si miramos el contexto, miremos un poquito para relatar por qué estábamos ahí y qué estaba haciendo Jesús ahí. El Señor estaba predicando ahí a las personas que se juntaron alrededor de él. Y como nos dice la Escritura,
era una gran cantidad de gente. Nos agrega la lectura que estaban agolpados alrededor de él. Más bien el término es, lo estrujaban al Señor. Apretujar, ese es el término. Estaba junto al lago de Genesaret. En época anterior, en el Antiguo Testamento, el lago se llamaba Cineret, pero más conocido por todos nosotros como el mar de Galilea o el mar de Tiberías. En el fondo no es un mar, es un lago. Y mientras el Señor predicaba, había un grupo de pescadores ahí, que lavaban sus redes. Y el Señor pide ocupar una de sus barcas para poder ocuparla como púlpito. Y se sentó de ahí a predicar. Una de las barcas dice que era de Pedro. Se sentó a predicar, que era la costumbre de los rabinos sentarse. Era la posición de ellos cuando predicaban y enseñaban. Así que el Señor pidió apartar la barca, se sentó en una de ellas y predicó. Pero después de predicar viene lo más interesante para mí. Y que es el centro de la predicación de hoy. Prácticamente se basa en un solo versículo. Nuestro Señor le ordena a Simón, más conocido como nosotros como Pedro, remar mar adentro. Remar mar adentro. Y echar nuevamente las redes para pescar. Y la orden es bien particular porque ellos habían estado toda la noche pescando y no habían sacado nada. Y nuevamente se les ordena echar las redes y remar mar adentro para pescar. Además debemos decir una cosa, ¿a quién le está ordenando Cristo pescar? ¿A un pescador? Y Pedro era un buen pescador y todos los que estaban con él también. Tenían mucha experiencia, eran experimentados. Y la orden la estaban recibiendo de un carpintero. No me imagino uno de nosotros que recibe esa orden que me digan a mí, oye, corta los cuellos así o no. Yo trabajo en confección y me dirán, no, ¿cómo me va a decir un médico a mí cortar? No. Y ellos, como dijo, eran pescadores experimentados. Bien sabían y conocían que era muy difícil pescar a esa hora, porque era de mañana. Porque en la noche es más fácil pescar, porque los peces suben. En el día se van más a profundidad. Así que sabían muy bien, es muy difícil pescar a esa hora. Y no quiero imaginar el pensamiento de Pedro, porque no quiero imaginar. Seguramente pensó que la orden de Cristo no tenía sentido alguno. Pero sin embargo, lo vemos que obedeció. Y la orden era bien precisa y dicha con mucha seguridad, claridad. Rema mar adentro y echa las redes. Más bien la mejor traducción es rema hacia aguas profundas. Esa es la traducción verdadera. Y recordemos que no era fácil. El lago era bastante grande y remar aguas profundas no tenían motor. Pensemos que remaban. Y lo más probable es que ellos en la noche pescaban más a la orilla. Así que no era una orden fácil. Era larga distancia. El pastor relató cuánto medía el lago hace poco. No lo voy a repetir yo. Pero relató cuánto medía. Así que no era fácil remar. Y más encima nos dice que los pescadores habían bajado a lavar las redes. Más bien se habían marchado, no estaban cerca de la orilla. Y la orden del Señor era precisa, con una sola finalidad: pescar. Esa era la orden. No fue el Señor decir, vamos a intentar pescar. No, echa las redes porque vamos a pescar. Y aquí hay una tremenda lección, que a lo mejor pasa desapercibida. Pero Pedro y los otros, porque siempre hablo de los otros. Vamos a ver que hay más gente ahí, no solamente Pedro. El principal es Pedro, pero había más gente ahí. Nos dan un tremendo ejemplo, porque debemos obedecer las órdenes mandadas por el Señor, o la palabra del Señor, o los mandamientos, aunque no podamos entenderla en un momento dado. A veces no las entendemos, y no las entendemos en su totalidad. Y le decimos al Señor, es que no entiendo, Señor, hasta cuando entiendo. No, aunque no las entiendan, las órdenes del Señor son las órdenes, y hay que ir. Vuelvo a tratar el tema de los pescadores. Para cualquier pescador, pescando toda una noche tratando de pescar, puede parecerle irracional. Sí, me parece irracional. La orden de volver a salir y tirar las redes para pescar. Pero sin embargo, inentendibles para ellos, igual lo hicieron. Como pescadores, vuelvo a decir, la mejor hora para ellos era la noche. Pero sin embargo, obedecieron. Qué interesante es esto. Qué importante, por muy expertos que seamos en la materia de nosotros,
El Señor es más experto. Eso no nos olvidemos nunca. El Señor es mucho más experto que nosotros en cualquier materia que nosotros podamos desarrollarnos. En los oficios particulares, terrenales. El Señor, de repente decimos, no, el Señor no sabe de esto. No sabe de números, no sabe de medicina, no sabe de jardines, ¿no? El Señor sabe mucho más de lo que nosotros podamos saber de números. Mucho más. No nos olvidemos de eso. El omnisciente Señor sabe perfectamente dónde encontrar los peces. Pedro era un pescador. Pero le dijo, vamos a pescar. Él sabe mejor que nosotros, mejor que Pedro, dónde están las cosas. Lo que vamos a hacer por el Señor bajo cuando digamos voy a hacer las cosas del Señor bajo mi propia opinión, no tiene validez. Bajo mi propia sabiduría tampoco tiene validez. Nuestros esfuerzos se vuelven inútiles cuando decimos no, yo soy suficientemente capaz. Yo sé tirar las redes, Señor. No me venga a decir usted cómo tirarlo. Yo soy Pedro, pescador. No, el Señor es superior a eso. Cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad o lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos, de repente se vuelven inútiles las cosas. El gran secreto en la vida cristiana es uno solo y reside solamente, en que debemos ser conducidos por Cristo. No hay validez alguna en otra cosa. Si no somos conducidos con Cristo, vano es lo que podamos hacer. Y hay infinidad de bendiciones cuando nosotros obedecemos. Pero a veces las órdenes nos parecen gravosas, desagradables, inoportunas, incomprensibles a los ojos del mundo, irracionales según nuestro criterio. Y voy a decir algo peor, ridículas bajo nuestro conocimiento de algunas materias. ¿El Señor me está pidiendo pescar ahora, a esta hora? No. Pero cuando Cristo ordena ir y hacer, ¿qué le diremos? ¿Qué le diremos? ¿Qué excusa le daremos? Sin duda no hay excusa alguna. No hay excusa alguna. Solo ir y hacerlo. Anda y hácelo. Voy y lo hago. Nada más. Esa es la única forma válida. El Señor ordena, yo obedezco. Si un cristiano se deja guiar por su carnalidad o por su parecer, por lo que dicta el mundo, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la moda? La verdad que ni siquiera deberíamos estar aquí. El Señor ordena y es nuestro deber hacerlo. No se pueden discutir las órdenes del Señor. A veces me pregunto si comprendemos algunas frases que salen en el Evangelio. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Pero esta es la parte que no nos gusta. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Esa parte no, hasta ahí no me llego. No sé si existen excusas válidas para el Señor de todo. Y ese Señor de todo es dueño de mí. ¿Existirán excusas válidas? No lo sé. Bien, no es que no lo sepa. No, sencillamente no. Y si observamos bien la lectura, nos vamos a dar cuenta que Cristo no le pidió nada a Pedro que él no pudiera hacer. A veces tenemos miedo de hacer cosas. A veces tenemos miedo incluso de poner el oído a qué va a decirme el Señor, qué quiere que el Señor haga. Pero el Señor no va a pedir cosas difíciles, no va a pedir cosas que no podamos hacer. Nada te va a pedir que sea imposible. A veces vuelvo a repetir una palabra que dice, pensamos que la obediencia a Dios es gravosa. Déjeme decirle y que pensemos un poco, meditemos, déjeme decirle algo y que meditemos. No es que lo estoy diciendo yo a ustedes, ya me lo dije a mí. Meditemos un poco, con atención. ¿Qué será más gravoso? ¿Desobedecer o obedecer? Piensa en Jonás. ¿Qué fue mejor para él? Piensa en Moisés. ¿Fue mejor obedecer al Señor? Háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la piedra. ¿Qué fue peor? ¿Qué fue más gravoso? Déjeme contarle dónde terminó Jonás. En el vientre de un pez, de un monstruo marino.
Anda a Nínive y predica. No, Señor, me voy a Tarsis para el otro lado. Anda al sur, no voy al norte. Anda al poniente, no voy al oriente, Señor. ¿Dónde terminó? Dentro de un pez que lo tuvo que vomitar, que el mismo Señor le dijo. Si Jonás no hubiera orado, el pez nunca lo hubiera vomitado. No, me voy para donde yo quiero. No, cuidado. ¿Y qué le pasó a Moisés por ese acto? A hablarle a la piedra. Si uno lee la lectura en Números 20, se da cuenta que Jonás, o sea que es Aarón y Moisés, los dos les pasó lo mismo. A los dos les dijo, háblale a la piedra. Moisés la golpeó, pero también Aarón tampoco entró a la tierra prometida por ese acto. Háblale, no, la golpeo, ven mejor. Ejemplos de este tipo hay muchos en la Biblia. No nos olvidemos de Israel completo. ¿Dónde terminó Israel? Por las repetidas desobediencias. ¿Dónde terminó? De repente me pongo a pensar, gracias Señor que vivimos en tiempos de gracia. Gracias Señor, no vivimos la ley. Gracias por eso. Porque por lo porfiado, estoy hablando aquí a mí mismo, no sé cada uno, por lo porfiado que soy yo ni siquiera salgo de Egipto. Ni siquiera muero en el desierto, no alcanzo a salir de Egipto. Yo sé que me están entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Estoy hablando en sentido figurado. No son mejores los melones de Egipto, los pepinos de Egipto. Yo no hubiera salido. Así que ejemplos hay muchos. Y nosotros sacaremos cada uno sus propias conclusiones. ¿Qué es más pesado o molesto? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Remar mar adentro y echar la red para pescar? ¿O hacer caso omiso de eso? No sé cuál sea nuestra respuesta. No lo sé. Cada uno sabe en su corazón. Pero la respuesta de Pedro sí la podemos ver. Y aquí está el centro, el corazón del mensaje. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Tantas veces hablamos de Pedro como un hombre impulsivo, ¿no es cierto? Siempre somos criticones con Pedro. Ay, Pedro de nuevo. Pero cuando uno empieza a leer el Evangelio y después los otros libros, sus cartas, el libro de Hechos dice, qué gigante era Pedro. Aquí está el Pedro lleno de fe y humildad, puesto a disposición del Señor, susceptible a ser enseñado y guiado por su Señor y dispuesto a obedecer órdenes. Pedro tuvo fe en Jesús, estaba presto para creerle, él estaba dispuesto a creer en su palabra, aún en materia en cual él era experto pescador, pero sin embargo estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Y es bien interesante la respuesta en muchos aspectos, porque Pedro se dirige a Cristo como maestro. Y ahí maestro, la traducción no es el que enseña, sino que es alguien superior. La traducción para maestro aquí es jefe, comandante, supervisor, superintendente. El apóstol se está dirigiendo a Cristo como su autoridad. Su autoridad. Y después de dirigirse a Cristo, reconociendo su autoridad, le dice que ha estado remando toda la noche y no había sacado nada. Sin embargo, le dice, más en tu palabra echaré la red. Estoy cansado, Señor. Hemos estado toda la noche y nada hemos pecado. Pero a pesar del cansancio echaré la red, porque tú lo pides, porque tú lo ordenas. Me recuerda mucho esto cuando uno dice, y hablarle de nuevo a este. Ay, ya me cansé de hablarle 20 veces. Y el Señor te dice, anda y háblale a la 21. Y después te dice a la 22 y a la 23. Y cuando dice, me cansé de orar por este. Y el Señor dice nuevamente, anda y ora por él. Estoy cansado, Señor. Hemos estado toda la noche, pero tu palabra echaré la red. ¿Qué había estado predicando el Señor? No lo sé. Pero Pedro puso atención a esa predica. No lo sé, la respuesta no la sé. No podemos especular qué parte de la palabra predicó el Señor, porque dice que estaba predicando al gentío la palabra de Dios. Pero qué parte no la sé.
Y es muy interesante lo que pasó con Pedro, porque de repente vemos la lección, y la leímos rápidamente, y dijo, ya, no hay más. Pero empieza uno a leer entre líneas y a ver más profundidad, y empieza a ver que Pedro estaba atento a la palabra del Señor. Él escuchó la prédica del Señor. Había estado tratando de pescar toda la noche, cansado, ya era de día. Pero sin embargo, Pedro se dio tiempo y los otros te dieron tiempo de escuchar al Señor. Ahí estaban ellos, escuchando. Escuchar al Señor siempre será más grato y provechoso que dormirse una buena siesta, les digo. ¿Cuántas veces decimos estoy cansado para ir a la iglesia? Pero el verdadero sentido es otro. No es la iglesia el sentido. Estoy cansado para escuchar a Cristo. Cansado para escuchar a Cristo. A veces digo, ¿qué nos pasa a nosotros? Y ahí recién le tomamos sentido. Estoy cansado. Pero Cristo tiene palabras frescas y vivas para cada uno de nosotros. Y es mucho más provechoso que dormirse una siesta, escuchar la palabra del Señor, donde sea, donde sea. Mientras Pedro se preocupaba de las cosas del Señor, el Señor se preocupaba de sus cosas. Y a pesar del cansancio, vuelvo a insistir, de toda una noche, no sé cómo estaría yo, en que no pesquemos nada, debemos estar prestos nuevamente a echar la red. ¿Cuántas veces? No lo sé. Lo único que sé, cuántas veces lo pide al Señor. ¿Cuánto me va a decir Él? 20, 30, no sé. Pero cuando lo pida Él, ¿cuántas veces lo va a pedir? Y por lo cierto, el cansancio de repente pasa. El Señor dará una provisión suficiente para que nuestro cansancio quede atrás. El Señor le pide a Pedro, rema a aguas profundas. Muchas veces se necesita más esfuerzo aún. No importa que la red no traiga nada. A veces la fe necesita aguas profundas. Hablamos muchas veces de fe, pero en un simple charco nos ahogamos a veces. Y ahí queda nuestra fe. A veces se necesita navegar mucho tiempo en aguas profundas para fortalecer nuestra fe. Se necesita eso. No se deje llevar por cuánto pesca. Preocupémonos cuántas veces echamos la red. ¿Cuántas veces ha ordenado echar la red el Señor? No lo sé. ¿Cuántas veces le he dicho que no? No, tampoco. Y esta porción habló a mi corazón, por eso. Especialmente esas palabras de Pedro. En tu palabra echaré la red. Ahí quedé. Cuando leí la porción, que la había leído muchas veces. Pero esa frase quedó. En tu palabra echaré la red. La traducción original dice, sobre tu palabra echaré la red. Qué interesante lo que dice, sobre tu palabra. ¿Cómo estoy echando la red? Es que a mí nadie me dice cómo hacerlo. Yo soy un experto pescador. ¿Qué carnada le pusiste? ¿Tu propia palabra o la palabra del Señor? ¿La verdad que tiene el Señor o la que tú pretendes tener? Yo no tengo ninguna verdad que decir. Solamente puedo hablar de la verdad del Señor. Pedro remó, vuelvo a insistir, mar adentro y profundo y echó la red. Nada que no había hecho antes. Lo hizo tal cual lo hacía habitualmente. Su trabajo era él. La gran diferencia es que ahora confío en Dios. Sí, voy a echar la red, Señor, pero como tú lo dices. Como el milagro de la pesca milagrosa en Juan. Echa la red, ¿a dónde? A la derecha, le dijo. Y la echaron a la derecha. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia se hace cuando uno confía en Dios? Confío en su palabra, confío en su verdad. Dios responde cuando hacemos las cosas en su nombre y con humildad, con disposición y guiado por su sabiduría, no por la mía. Observemos a Cristo aquí. ¿Qué tenía? ¿Un púlpito? ¿Un grande micrófono? No. Pidió una barca y prestada para sentarse y predicar. ¿Puso alguna condición? No. Solo préstame la barca, no tengo más.
El Señor de señores pidiendo una barca prestada para sentarse a predicar. El Señor no pone condiciones para hablarnos. No pongamos tampoco nosotros para echar la red. Me he puesto a pensar, esto es para mí. ¿Cuántas veces me ha pedido el Señor remar aguas profundas y echar la red? La verdad que son muchas, muchas. Pero también con tristeza he descubierto que muchas veces me he quedado en la orilla. Si usted espera, si yo espero que estas dificultades pequeñas o esos pequeños estornos desaparezcan para tirar la red o pescar o tomar el arado para sembrar, mejor le voy a decir algo súper fuerte, váyase a la casa y de paso me lleva a mí también. Porque si esperamos que todo se solucione, no vamos a hacer nada. El Señor tenía una barca prestada, lo apretujaba a la gente, se sentó. Nos acordamos de las disculpas de Moisés cuando dijo a Dios, no, que no quiero ir a Egipto, Señor, manda a otro. Ay, no tengo capacidad de hablar. Y nos acordamos de eso. Uy, cómo Moisés no le hizo caso al tiro al Señor. Pero pasamos de largo nuestras excusas. Y déjeme decirle, si uno analiza ese pasaje en Éxodo 3:4, las disculpas que uno puede encontrar en Moisés son aproximadamente como 10. Hartas, ¿no es cierto? Hartas, ¿no es cierto? Las mías son más, sin lugar a dudas. ¿Y qué hicieron esas disculpas? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Literalmente la palabra dice que Dios se enojó. ¿Por qué cree entonces que Dios no se enojará con mis disculpas? Creo que si nuestra fe fuera tan grande y numerosa como nuestras disculpas, faltarían redes para tirar y marineros para remar. Lamentablemente no es así. Y aquí sí, no le estoy predicando a usted, me estoy predicando a mí. Cada uno verá cómo le aprieta el zapato. Pero cuando uno le aprieta el zapato dice no puedo. Es bendición para mí, quiero entregarlos a mis hermanos. Si no podemos hacer lo que queramos, por lo menos hagamos lo que podamos. El Señor no nos pide cosas extrañas. Porque de otro Dios no hará lo que usted debe hacer. Lázaro, ven fuera, desatadle. ¿El Señor no podría haberlo desatado? Sí, pero necesita que los hombres también tengan fe. Llenar las vasijas. ¿No podría haber llenado las vasijas el Señor y transformar el agua en vino? Claro que lo podría hacer. El Señor no hará lo que nosotros debemos hacer. Y si usted no lo hace, designará a otro. Lo que yo no quiera hacer, el Señor designará a otro. Los planes de Dios no se detienen por ningún motivo porque yo no quiera echar la red. No, no se van a detener. Se detiene una sola cosa. Las bendiciones que usted pueda recibir por echar la red. Eso se detiene. El que pierde no es Dios. No le voy a hacer caso a Dios. El que pierde es uno mismo. La respuesta de Pedro es la que espera el Señor de cada uno de nosotros. Esa es la única respuesta válida. En tu nombre echaré la red. Sin esta respuesta de Pedro, y después a lo largo de la historia, sin otros que respondieron igual, sí, en tu nombre echaré la red. Les voy a decir una cosa que es bien fuerte. Yo no sería salvo. Otros echaron la red. Sería bueno recordar más seguido las palabras de Romanos 10, 13 al 15. Ráyala en su Biblia. 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, ¿no es cierto? Diríamos amén. Pero después no nos gusta lo que dice después. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ay,
Y lo que dice después es maravilloso. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Creo que no es necesario explicar el versículo. No es necesario. Solo agradecer que así como envió a Pedro a echar la red, envió a los que nos hablaron a nosotros. Porque vuelvo a insistir, yo no sería salvo, pero usted tampoco. Porque alguien echó la red. Porque alguien obedeció al Señor. Porque alguien vino a sembrar en nosotros. Si no, no seríamos salvos. La orden de Cristo fue una solamente, clara. Rema a mar profundo. ¿Y la respuesta cuál fue de Pedro? Obedecer. No solamente obedeció Pedro, obedecieron otros hombres también. ¿Y qué pasó con esa respuesta después? Recibieron hoy bendiciones, recibieron una recompensa incalculable, tanto en lo material como en lo espiritual. Aunque no lo esperemos, sin duda alguna, nadie espera cuando trabaja para el Señor. Yo no quiero hablar de trabajo porque, no sé, no encuentro la palabra, pero no es trabajar para el Señor. Es servirle por el amor que le tenemos a Él. Eso es lo que hacemos en la obra. Pero el que trabaja, el que sirve al Señor, recibe grandes bendiciones materiales y espirituales difíciles de enumerar. El servicio a Dios sin duda produce problemas, pero como dice un predicador, maravillosos y grandes problemas. No lo digo yo, lo dice un comentarista. Miremos con atención el relato. A Pedro se le rompía la red, dice, y se hundía la barca. ¡Qué problema, no! ¡Qué maravilloso problema! Pero por el otro lado, atrapó gran cantidad de peces. Nos dice la lectura que era gran cantidad de peces o multitud. Nos dice la lectura que era tan grande la cantidad que las barcas, porque pidieron ayuda a otro, se hundían o anegaban. No sé cuántos peces eran, no sé. Pero de seguro eran más que la otra pesca, porque la otra pesca señala el Señor que eran 153. Y ya consideraba que eran muchos. Ahí estaba una parte de los apóstoles nomás, no todo. Y lo señala en esa pesca milagrosa de Juan, que era mucho, que no se podían las redes. Toda la noche pescando y nada sacó. Sin embargo, después de obedecer, le faltaron manos, le faltó red, le faltaron barcas para atrapar tantos peces. ¿Puede verse eso como un problema? Claro que sí. La red se rompía, claro. Las barcas se hundían, pero la bendición de esa gran cantidad de peces no es comparable a los problemas que uno puede encontrar en el servicio a Dios. Más sabiendo que si se sirve a Cristo se está con Él. El Señor no dice, echa la red y yo me voy para acá. No, yo te voy a acompañar, yo estoy aquí. Echa la red nomás. Siempre me acuerdo cuando el Señor le dice a los apóstoles, no se preocupen. ¿Qué van a decir? Yo les voy a decir, el Espíritu Santo les va a hablar. Y eso lo experimenté hace poco. No quiero hablar de ese testimonio, pero lo experimenté hace poco. Esa es la maravillosa clase de problemas que produce el servicio a Dios. La obediencia a Dios. Eso es lo que le hace decir a uno, no importa el esfuerzo. Cristo ha hecho y sufrió mucho más que por mí, que lo que yo he hecho por Él. Voy y la tiro nomás. Los problemas que uno puede encontrar en el servicio a Dios también entusiasman el corazón. De repente cuando escucho decir a alguien, fuimos a buscar a los niños, tuvimos que ir a buscarlos a la casa para que los papás los soltaran y les hablamos y los niños son salvos. Ay, digo yo. Hay éxito en la labor cuando somos dirigidos por Cristo. El experimentado pescador logra su mejor recompensa solo cuando el Señor le da instrucciones. Y él confía en sus órdenes. Tiene fe a la palabra y tira la red. Rema más profundo y tira la red. Pedro hizo una sola cosa: obedecer. No hizo otra cosa. Estaba acostumbrado a hacerla. Me pregunto qué es mejor:
remar a mar profundo en compañía de Cristo o quedarme en la orilla, solo. Las dificultades que se pueden encontrar en el servicio a Dios no son comparables con las bendiciones que podamos hallar. Tal como la red de Pedro comenzaba a romperse con la cantidad de peces, ¿no es cierto? Creo que la nuestra se rompería más rápidamente si entendemos las bendiciones que tenemos en el Señor. Yo creo que no existiría red para atrapar las bendiciones que tenemos en el Señor. Tan impactante fue la cantidad de peces que superó todas las expectativas. Porque nos dice el versículo 9 que el temor se apoderó de él. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Miren qué interesante. Y todos los que estaban con él. ¿Cuántos vieron esto? No lo sé. Pero el Señor predicaba a una gran multitud. Lo apretujaban. ¿Cuánta gente miró esto? No lo sé. No lo sé. El temor se apoderó de ellos. Más que temor, dice el texto, la palabra original es asombró. Se asombró Pedro por lo que vio. Quedaron atónitos. La primera reacción de Pedro fue el asombro, el temor, la sorpresa de ver tan grandioso milagro. Y creo que por la sorpresa de Pedro no me imagino la cantidad de peces. No me imagino. Pescadores experimentados, no me imagino. Pero creo que la segunda reacción de Pedro es más importante. Y nos dice el versículo 8 que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y además reconoce su indignidad ante él. El descubrimiento de Pedro, más bien la revelación que se le dio, produjo en él una sensación abrumadora de su persona. Cuando te paras frente a un espejo, sobre todo esos espejos que se agrandan. Se agranda la figura de uno y tiene luz. Y, oye, qué viejo que estoy. Uno puede captar todas esas cosas de Jesús cuando te paras frente a la luz. Es imposible no captar la grandeza de Cristo. El apóstol se dio cuenta de inmediato que estaba en presencia del Santo de Dios. Estaba observando, escuchando. ¿Sabes lo que sé es escuchar a Cristo? Y viendo todo su poder divino. Y por cierto, sintió vergüenza de su persona, sintió vergüenza de su pecado. Y la reacción de Pedro no es la única que encontramos en los evangelios. Muchas reacciones así, como de los padres de Sansón, cuando se dieron cuenta quién era el ángel de Jehová. Ciertamente vamos a morir, porque a Dios hemos visto, Jueces 13. Los padres de Sansón eran más piadosos que él. Padres piadosos no aseguran hijos piadosos. Pero también me recuerda la otra de otro gigante, Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Mire lo que dice Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías, ¿qué queda para mí, Señor? Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo el encuentro de cada uno con eso. Con Dios, 3 veces santo. Cuando veo a estos gigantes, vuelvo a decirlo, Manoa, Isaías y Pedro, pienso, ¿qué queda para nosotros? Veo al Señor. Sencillamente no hay reacción que la reacción que tuvo Pedro, caer de rodillas y reconocer lo que somos. Cuando uno aprecia la grandeza, hermosura de Dios, la indignidad de uno, no queda otra reacción que caer de rodillas y pronunciar las palabras que dijo Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La más grande bendición de Pedro es que el Señor no le hizo caso. Es la más grande bendición que tenemos nosotros, que el Señor nos aparta de nosotros. El Señor subió a la cruz por un enemigo. Ese enemigo era Julio. Y clavó sus pecados allí. Cuando uno observa la grandeza de Dios y la santidad, también puede ver con claridad la pequeñez de uno y la corrupción de uno. El primer pensamiento de Adán, ¿qué fue? Cuando pecó, huir, ocultarse de Dios.
Este pasaje nos enseña innumerables cosas. Yo no quiero ir más allá, pero quiero mencionar un detalle interesante, muy interesante. Solo mencionarlo. Que el Señor llamó a Pedro a dejar de pescar peces y lo llamó a ser pescador de hombres. Y uno observa bien, de una u otra manera, también a Jacobo y Juan, que eran compañeros de Simón, los nombra aquí. Más abajo los nombra. Simón o Pedro. También, según Mateo y Marco, que son los paralelos a esto que mencionan solo la parte, también Andrés estaba ahí. Y ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Pero cuándo lo dejaron todos? ¿Todo cuándo? ¿En qué momento lo dejaron? Es interesante saber en qué momento lo dejaron. De inmediato, dice, pero eso no es lo más interesante. ¿En qué momento de sus vidas? En el mejor día de sus negocios. Ah, Señor, espérate, que hoy día estoy contando mucha plata. No, mañana ven. No. En el mejor día de sus negocios. El mejor día de sus empresas. Abandonaron todo para irse tras Jesús. Quizás nunca en su vida habían pescado tanto, pero dejaron todo. Cada vez si hubiesen decidido quedarse en la barca, nunca más hubiéramos sabido de ellos. Qué interesante. Quedaron en la Biblia. Quedaron en el libro de los cielos. Qué interesante. No como el joven rico, se fue y supo alguien más de él. De nadie más supo. No supimos más de él. Qué interesante. Habían abandonado sus empresas para ser reclutados. La mejor empresa de la tierra es la de Dios. Con la labor más piadosa que existe, rescatar almas. Con el mejor salario, la salvación. Y con el mejor jefe, nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decirle que todavía hay muchas vacantes. Y con las mismas condiciones que se les dio a estos grandes hombres, no se necesita ninguna habilidad. Si no, el Señor no hubiera llamado, a mí no me hubiera llamado, no tengo ninguna habilidad. Pero el Señor no necesita eso. Necesita hombres dispuestos y mujeres dispuestas solamente para decir, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, mándame a mí. Se necesita solamente fe, obediencia y amor por las almas perdidas. De repente se pierden en nuestra casa y no nos damos cuenta. El llamado de Cristo no está supeditado a ciertos momentos de nuestras vidas. Él decide cuándo y cómo. Y el cuándo y cómo es cuando te arrodillas ante Cristo y reconoces que eres pecador. Ahí está. A veces estamos muy ocupados para servir al Señor. O soy demasiado joven, Señor, tengo que hacer unos millones de cosas. Espérate un poquito cuando sea más viejo. Estoy demasiado cansado. Tengo demasiadas labores, participo en esto. Espérate, Señor, más rato. Lo único que puedo aconsejar desde aquí, desde humilde opinión, es que procura que no sea demasiado tarde. Cuando decides servir al Señor, Él quita el cansancio, te multiplica el tiempo, te llena de gozo, te colga de herramienta para que lo hagas. Y voy concluyendo. El ejemplo que nos deja Pedro y sus compañeros es algo digno de imitar. A pesar del cansancio físico, de una noche extenuante de trabajo, porque los pecadores trabajan, de repente decimos nosotros, oye, yo estoy en el computador, 10 horas en el computador. La fuerza física es que necesita. Estar despierto de noche es agotante de noche. Trabajar de noche es agotador. Por eso los nocheros hay que ir cambiando algunas veces, porque el cansancio los envejece. Pero se dieron el tiempo de escuchar a Dios. Y lo más importante, se dieron el tiempo no solamente de escuchar, de obedecer, de estar dispuestos y echar la red. Porque Él lo ordenó. Porque confiaron en su palabra. Quizás a los ojos del mundo es más fácil quedarse a la orilla. Pero ellos prefirieron vencer el cansancio, el desánimo y estar con Cristo. Vuelvo a repetir, las dificultades encontradas en el servicio de Cristo no son comparables con las bendiciones que Él nos da. No son comparables. El trabajo para Cristo es un privilegio.
Y aunque no lo esperamos, Él retribuye. Retribuye con tiempo. Retribuye con bendiciones materiales y espirituales. En este caso, para estos pescadores fue llenar sus barcas con gran cantidad de peces. Pero lo más importante es que llenaron su corazón con la presencia de Cristo. Eso es lo importante. Y termino con el corazón del versículo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Padre Celestial, gracias te doy por el mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste también a entregarlo a los hermanos, Señor. Y, Señor, ayúdame. ¿Qué significa esto de echar la red, Señor? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando tú dispongas. Sinceramente no tengo por qué decirte más cosas, Señor. Ayuda a mi corazón porque te necesito, Señor. Necesito aprender de esto, Señor. Necesitamos aprender de esto, Señor. Gracias te doy por la infinidad de bendiciones que hay en tu servicio, Señor. Inmerecidas, sin ninguna duda, Señor. Pero te doy las gracias, Señor, porque no tengo otra cosa. Me inclino ante ti y te digo, Señor, la misma reacción de Pedro, arrodillarme ante ti, porque eres grande. Estoy en tus manos, Señor. Te pertenezco, Señor. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Te lo ruego. En Cristo Jesús doy gracias. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, les voy a pedir que nos pongamos de pie y cantemos el himno número 260. Pronto la noche viene. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aun a la edad provecta, débil y sin salud, aun a la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ayúdanos a estar atentos a la voz de Cristo, Señor, para poder escuchar sus órdenes, Señor.
A veces la sabemos, Señor. Y ayúdanos a seguirla, Señor. A obedecer sin vacilar, Señor. A echar la red por esas almas que están perdidas en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellos, Señor, con la palabra. Ayúdanos a ser pescadores de hombres. Padre Celestial, danos la valentía, danos las palabras y ayúdanos a ir, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.